escándalo! China financió los proyectos emblemáticos de López Obrador. Congresistas de Estados Unidos han levantado la voz y le han pedido a Donald Trump que se investigue sobre esto. De pronto pareciera como que es nuevo este tema. Esto es muy importante. Pareciera que es nuevo. Se acaban de enterar los congresistas en Estados Unidos de esto. Y me da mucha risa. Porque, fíjense nada más, el portal El SEO de Mario Maldonado lo publicó en diciembre. Dinero de China financió la obra del Tren Maya. Ya desde diciembre han venido levantando la voz. Y en este canal, hace 5 años, fíjense, en el 2019, López Obrador recibió un golpe brutal del embajador de China. En aquel entonces, en una conferencia de prensa, en un evento en México donde estaba el embajador chino, en una conferencia de prensa dijo, sí, estamos invirtiendo $600 millones en petroquímicos y en algunas otras obras que el gobierno federal va a arrancar. Tenían intención desde aquel entonces de meterle dinero a Pemex, a Dos Bocas, al Tren Maya y el Transísmico. ¿A dónde le invirtieron realmente y qué es lo que fue escandalizado? Fue a Pemex desde el 2019. El propio López Obrador confesó que 19 bancos, empresas habían financiado y saneado a Pemex a costos muy bajos, dijo en aquel entonces. Lo que no dijo en aquel entonces es que China había dado el dinero y utilizaron a terceros para que en Estados Unidos no se dieran cuenta que era China el dueño del dinero. Pero el embajador fue el que regó el tepache y después le quisieron componer entre López Obrador, Rocío Nale y el propio gobierno de China. Quisieron componer las declaraciones que dijo el embajador tan tranquilamente. Sí, nuestro gobierno, el Banco de China, está financiando por $600 millones, lo dijo en el 2019. Hoy es un escándalo. Han pedido que investigue Donald Trump, que ordene la investigación de si México hizo negocio con China para financiar el Tren Maya y hasta dónde está el compromiso. Porque esto, desde luego, va a violar el Tratado de Libre Comercio. Recordemos que pretexto están buscando y México de pechito se pone. Así que un punto más para que Claudia Sheinbaum deje de festejar, que por cierto se burlaron de ella y la criticaron duramente por estar haciendo festejos mientras siguen asesinando a mujeres y niños en este país. Y se puso digna, por cierto. A ver si se pone digna con la acusación que le están haciendo los congresistas de Estados Unidos sobre el financiamiento del Tren Maya. Porque además la cínica salió a decir que no es cierto, como siempre. Ellos tienen otros datos. Regreso y vamos a platicar sobre los antecedentes. Sobre los antecedentes que existen de que sí recibieron financiamiento de China para las obras de López Obrador. Así que México está endeudado. ¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la Red de Información Digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana, el Troll. Bienvenidos todos, pónganse cómodos. Vamos a platicar sobre este financiamiento de China, del cual está acusando el Congreso de Estados Unidos a México para financiar la obra del Tren Maya. Interesantísimo, de verdad. Golpe brutal, ¿eh? Pónganse cómodos. Vamos a hablar, por cierto, de uno de los portales que tienen van más hacia el análisis financiero, pero tocan noticias de todo tipo. Está al frente de este proyecto de información llamado El SEO. Está al frente Mario Maldonado, uno de los columnistas más respetados en este país y con más colmillo en el asunto financiero, aunque también hace análisis político de los temas que trascienden en este país y fuera de este país. Así que
Voy a comenzar por esto. Chinos detrás del Tren Maya. Claudia Sheinbaum lo niega, de que los chinos estén detrás del Tren Maya, lo dice el CEO, pero fíjense bien. Una de las grandes obras del sexenio de López Obrador fue el Tren Maya, que hoy opera, bueno, que hoy está siendo un desastre económico para este país, porque pues simplemente no sirve, se parece a Mexicana, está sin ocupación, lo estamos manteniendo con subsidios y bueno, pues ya hasta se descarriló 2 veces. En este momento el Tren Maya está siendo objeto de análisis por parte de congresistas de Estados Unidos, en este momento en que la relación comercial está delatiznada, debido a que la semana pasada trascendió que este proyecto del Tren Maya fue financiado con dinero del gobierno de China. Algo que hay que ser muy puntuales. A ver, China tiene 2 de los bancos más grandes del mundo, O sea, es impresionante lo que les voy a decir. China tiene 2 de los bancos más grandes, pero uno de ellos, el más grande del mundo, financieramente, robustamente, con dinero, este banco se dedica a financiar en todo el mundo proyectos. Pero este es el método que tiene China para irse metiendo y tomando partido en los países que después le puede beneficiar en un intercambio comercial, de inversión, bla, 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 o inclusive para establecer bases militares. Esto lo ha hecho, por ejemplo, en muchas partes del mundo. En África es muy claro lo que ha ocurrido en el avance chino, que es el que está poco a poco posicionándose del continente. Pero en varios puntos del mundo lo hace, y Latinoamérica no fue la excepción. China se ha acercado a los países latinoamericanos, más aquellos que tienen dictaduras como Cuba, como Nicaragua. Por cierto, Nicaragua, China quiere financiar un tren idéntico al que se hizo en México, como el transísmico, para atravesar del Pacífico al Atlántico, pero financiado por China. Pero ¿cuál es el trato? Que China sea el que controle este tren y este canal de transporte, para poder así tener ventajas sobre el canal de Panamá. ¿China qué hace? Prestar dinero. ¿Pero por qué presta dinero? Pues que lo hace directo como gobierno, no. Allá la condición política que tiene China le ha permitido que ellos sean los que controlen el banco. El banco, que para el mundo es una empresa financiera, en China es una extensión del gobierno. Es decir, que China inició este banco con recursos públicos. Ha sido un brutal negocio para China, porque opera como un banco, pero no deja de ser parte del gobierno. Así que finalmente, sí terminan, quienes hacen negocios con este banco, sí terminan haciendo negocios con el gobierno de China, directo o indirectamente. El banco le pertenece al gobierno. Y en el 2019 López Obrador apenas entraba en funciones y ya estaban los chinos listos con la chequera abierta. Y en aquel entonces se dijo en una conferencia de prensa que estaban ya invirtiendo 600 mil millones de pesos en México, principalmente a petroquímicos. Ellos fueron los que rescataron financieramente a Pemex en el 2019. ¿Dónde quedó ese dinero? Porque lo terminaron entregando en números rojos. Bueno, China también participó en la construcción de Dos Bocas a través de terceros. Pero hoy el escándalo es el Tren Maya. El Tren Maya, porque congresistas de Estados Unidos han pedido pues que se analice si de verdad metieron dinero. Ahora los congresistas están entrando muy muy tarde a la noticia. Desde el 2019 esto ya se sabía. El lunes, Claudia Sheinbaum, cuando la cuestionaron sobre este señalamiento de los congresistas, que además ya lo hicieron por escrito, o sea, metieron esta solicitud a Donald Trump para que investiguen a México, Claudia Sheinbaum negó
negó que existiera este tipo de financiamiento. El recurso, dice, con el que se hizo el Tren Maya es público. Ahí lo pueden ver en los informes de la cuenta pública, dijo la mandataria en su conferencia de prensa matutina. El recurso con el que se hizo el Tren Maya es público. Ok, bueno. Nada más que lo que no dice Claudia es que los subcontratos, es decir, fíjense bien cómo opera, que es una bola de mentirosos. El Tren Maya no lo hizo el gobierno en su totalidad. El Tren Maya asignó la obra. De hecho, Carlos Slim hizo una parte del Tren Maya. ICA, la empresa ICA hizo otra parte. Y la Sedena hizo otra parte. Los recursos públicos fueron enviados a la Sedena. También a ICA y también a la empresa de Slim. El tema es que ellos tuvieron que financiar la obra y luego cobrársela al gobierno. O sea, empezaron con recursos propios de la empresa. Los únicos que sí comenzaron con recursos públicos fueron la Sedena, pero las otras dos empresas estuvieron obligadas a que ellos le invirtieran de su dinero, y de ese dinero, y tarde o temprano el gobierno les pagaría y ellos sanearían sus finanzas. Lo que se está manejando es que lo que hizo el gobierno chino fue financiar la obra a través de estos terceros. ¿Para qué? Pues para que no se notara que le estaban metiendo dinero al gobierno. Así, lo único que van a hacer es lavarse las manos y decir que, a ver, nosotros no tenemos control sobre los créditos que tenga Carlos Slim. Si Carlos Slim le recibió el financiamiento a los chinos, bueno, pues que Carlos Slim les explique, pero esa es una empresa privada. Nosotros contratamos a la empresa de Carlos Slim y a nosotros que nos cumplen hacer la obra. ¿De dónde consiga el dinero? Siempre y cuando sea lícito, adelante. Se está fallando en los temas del Tratado de Libre Comercio. Bueno, pues eso es lo que van a revisar los congresistas. Claudia Sheinbaum negó, dijo que los recursos con los que se hizo el Tren Maya son públicos. Pero fíjense bien, una investigación de este portal El SEO, publicada en diciembre, apenas en diciembre del 2024, revela que el gobierno de China empleó un esquema de disfrazar sus inversiones en el país. Parte de estos recursos, de acuerdo con una extensa revisión documental, fueron a parar al Tren Maya, así como a otros proyectos de la 4T. O sea, una vez más el periodismo exhibe, pero además, qué estúpida la presidenta. O sea, la presidenta con A, este lunes lo negó cuando ya existe una investigación de diciembre. La queja de los estadounidenses. Un grupo de congresistas de Estados Unidos expresó su preocupación sobre el financiamiento del Tren Maya y su posible vínculo con el Partido Comunista Chino. Sí, pues además, pues viola los tratados. O sea, sin duda tienen razón de cuestionar a México. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué estás metiendo dinero chino? Vamos a seguir con la nota. Los legisladores de Estados Unidos enviaron una carta a Donald Trump solicitando investigar si el proyecto ferroviario en la península de Yucatán contó con respaldo financiero del gobierno chino. Ups. Según los congresistas, la ubicación estratégica del Tren Maya a 400 millas de Florida representa un posible riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos. Ellos lo están viendo como un riesgo de seguridad nacional. Los legisladores estadounidenses también hicieron referencia a la situación de Vulcan Materials, minera estadounidense con operaciones en México. En dicha carta aseguran que la empresa sufrió un trato injusto cuando sus instalaciones fueron cerradas por el gobierno mexicano y posteriormente convertidas en un área natural protegida. Claudia Sheinbaum dijo que jamás se expropió. Y además negó que la propiedad de Vulcan estuviera pues en este tenor de ser una empresa expropiada. Aseguró que la mina operó durante los límites autorizados, dañando el medio ambiente. Sobrepasó los límites. A ver, hay una norma que establece cuánto puedes sacar de material pétreo. O sea, si vas a meterte a sacarlo al río, ¿cuánto de fondo puedes sacarle?
de material. Si ya llega un momento en que te pasas de esa medida, ya no puedes, porque afectarías el área natural. Ya de por sí le afectan sacando el material pétreo. Pero bueno, desasolvan el río sacando esta grava o esta arena y la comercializan hasta donde lleguen los límites en la medida de profundidad. Igual pasa en áreas de playa y en áreas de mina. Tienen ciertos niveles. El gobierno federal está argumentando que Vulcan llegó un momento en que ya llegó al límite de la expropiación, de la explotación. Lo interesante es que López Obrador pidió que se la vendieran porque él quería sacar material. O sea, se la cerraron a los gringos porque ya se les pasó el límite de explotación. Pero el gobierno federal, cuando intentó hacerlo a través de una compra, López Obrador dijo en una mañanera: se las queremos comprar para nosotros explotar y sacar el material de las obras emblemáticas que estamos haciendo. Entonces, ¿ya se había pasado? ¿Sí o no? ¿O fue un berrinche? Fue un berrinche de López Obrador y un buen pretexto para mostrar el brazo duro de un hombre que libera a su país del imperialismo yanqui, recuperando los bienes de la nación. Digo, porque así la vendieron. Ahora la chinga es, perdón que lo diga así, es que Estados Unidos está cuestionando lo que hicieron con Vulcan. Y le están pidiendo a Donald Trump que revise. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la suspensión de actividades en la cantera de Vulcan se debió a la afectación de cenotes y acuíferos en la zona de Playa del Carmen y Quintana Roo. Y se me hace muy apropiado. A ver, si Vulcan lo estaba haciendo, se me hace muy apropiado y lo aplaudo. Bien, bien. El único problema es que ellos afectaron también los cenotes y los mantos acuíferos con el Tren Maya. Ahí están las imágenes. Miles y miles de pilotes incrustados en el manto acuífero y contaminando aguas que tenían cientos, miles de años que nadie entraba ahí. Y de pronto entró una máquina, destruyó y contaminó. O sea, cierran a Vulcan porque está afectando cenotes y acuíferos, pero el Tren Maya le da, de verdad, destruye, hace un ecocidio de grandes extensiones de mantos acuíferos. Claudia Sheinbaum también negó que el Tren Maya haya sido financiado con dinero chino, afirmando que los recursos provienen de impuestos pagados por los ciudadanos mexicanos. Asimismo, indicó que cualquier participación de empresas chinas en el proyecto no implica que la obra haya sido financiada por el gobierno chino. A ver, esta parte es interesante. Dice, no, se financió con los impuestos, pero dice, cualquier participación de empresas chinas en el proyecto no implica que la obra haya sido financiada por el gobierno de China. Nada más que Claudia Sheinbaum cree que somos idiotas. Por eso les expliqué al principio cómo opera. El financiamiento de estas empresas viene del Banco Central de China. A ver, China es comunista. Sí, tiene hombres ricos, millonarios. Hay hombres supermillonarios, empresarios muy poderosos y muy exitosos en el mundo que son de origen chino. Pero la conexión que tienen esas empresas con su gobierno es real. Porque así opera China. O sea, China no es capitalista, se le olvida a Claudia Sheinbaum. O sea, en Estados Unidos sí puedes decir, bueno, las empresas norteamericanas no implica que el gobierno de Trump nos esté financiando. Sí, en Estados Unidos sí, porque el gobierno no tiene que ver nada con las empresas privadas. Aunque ayer rompió ese protocolo Donald Trump haciéndole comercial a Tesla. Pero, sí, de verdad, o sea, ese es un conflicto de intereses lo que hizo Donald Trump. Pero en China sí opera que el control del comercio lo tiene el Estado. O sea, sí hay ricos en China, pero hasta los más ricos están subordinados al gobierno chino. En pocas palabras, el gobierno chino decide si te vuelves millonario o no. Y el dinero con el que vas a jugar es el gobierno de la nación china.
Y además, tienes que pagarle al gobierno chino. Los muy millonarios son parte de la maquinaria china para extender sus brazos financieros, para irse metiendo en el mundo. China propicia que estos hombres de negocios chinos caminen, pero caminan con el respaldo de su gobierno y con dinero del gobierno. O sea, no es Estados Unidos. Claudia nos quiere ver la cara de idiotas porque bien que sabe cómo opera China. Así entró China al Tren Maya. Fíjense bien cómo lo describe el CEO. Previamente en el CEO se reportó el modus operandi que ha permitido a Pekín expandir su presencia en América Latina. A pesar de acusaciones previas de corrupción en Bolivia, Colombia y Ecuador, estas inversiones son llamadas capitales corrosivos, las cuales se enfocan en tener dinero pero sin rendir cuentas de transparencia sobre su origen. China Communications Construction Company Limited, empresa que ganó la licitación del tramo 1 del Tren Maya. Fíjense, China Communications Construction Company es la empresa que ganó la licitación del tramo 1. A ver, entonces, ¿hay empresas chinas? ¿Sí o no? Sí. Y lo que les acabo de explicar, ninguna empresa en China trabaja de forma autónoma. Si son empresas de origen chino, están subordinadas a las leyes de China, y las leyes de China no les permiten una libertad como en el capitalismo de Estados Unidos. Vuelvo a insistir, las empresas tienen una correlación con el Partido Comunista y con el gobierno chino, y utilizan los movimientos financieros de su dinero a través de dos bancos en China que son los bancos centrales del gobierno, son los bancos que utiliza el gobierno. Los empresarios chinos tienen que utilizar estos dos bancos, porque esa es una forma de controlar a los empresarios y saber cuánto están ganando y cuánto le toca a China. Y los empresarios, fíjense bien cómo hace China, ya quisiéramos ese apoyo en México, ¿verdad? Sinceramente. Si un empresario de pronto le dice al gobierno de China, oye, voy a construir un estadio en México, un estadio de fútbol, ¿sí? ¿Cuánto va a costar? No sé, $1,000 millones. El gobierno le transfiere el dinero a las cuentas al empresario. El empresario gana una gran cantidad de dinero como empresario, le regresa el dinero a China con los intereses y con los impuestos. Y de pronto no puede evadir, no puede hacerse el empresario chino como que no. Y la gran tajada que le toca a China sobre los negocios que hacen es brutal. Esto le da para financiar nuevos proyectos. La verdad es que le ha funcionado a China porque están metidos en todos lados. Si hay una empresa que tiene la licitación del tramo 1 que se llama China Communication Construction Company Limited, pues entonces es una empresa china que está bajo las leyes de China y que entonces su financiamiento sí tiene que ver con el gobierno de China. Siguen siendo comunistas que tienen una estrategia de meterse al mundo del libre mercado, pero sin perder sus leyes y su soberanía que tienen como un país comunista. Es impresionante el modelo de China, de verdad que es impresionante. Porque sí se han enriquecido, sí se han metido, y si llegan a tomar control de los lugares donde meten su dinero. Bueno, esta empresa china ganó el tramo 1 del Tren Maya, contaba con una inhabilitación del Banco Mundial entre el 2011 y 2017 por un fraude en Filipinas. O sea, México le otorgó el contrato a una empresa china que tenía ya una inhabilitación del Banco Mundial por un fraude en Filipinas. ¡Qué chulada! Ahora díganme ustedes, ¿por qué le permitieron a esta empresa china tener el tramo 1 si estaba inhabilitada por fraude? Pues por todos los compromisos y el dinero que ya había agarrado López Obrador antes. Desde el 2019 ha financiado el rescate de Pemex, Ahorita al final les voy a poner un video. El proyecto del Tren Maya fue gestionado por el Fondo Nacional de Fomento, o sea, Fonatur, entonces dirigido por Rogelio Jiménez Pons. Sin embargo, el capital chino no aparece registrado en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
No, pero con que se lo pasen a la empresa china más que suficiente. Para evitar ese trámite, el capital chino pasó por Portugal mediante un esquema de triangulación a la empresa china que tenía el tramo 1. Adquirió solo el 35% del consorcio con empresas mexicanas, evitando reportar su inversión en México. En agosto del 2020, la empresa china que estaba haciendo el tramo 1 compró el 30% de la constructora portuguesa Mota-Engil, socia mayoritaria del comercio del tramo 1 del Tren Maya. La transacción se realizó en el mercado Euronext de Lisboa. O sea, los portugueses se permitieron usar, o sea, los usaron. A esta empresa de Portugal dijo, está bien, úsenme, ahí está mi nombre, pónganme en el porcentaje que se requiere para no hacer públicas la inversión. Y entonces así la empresa china tenía financiamiento y tenía una empresa de Portugal y no eran las mayoritarias. Sí eran las mayoritarias, porque entre las dos tenían más del 60%. No tienen madre, de verdad. En noviembre del 2020, la operación se concretó con una modificación contractual que redefinió el término subsidiaria. Así, la compañía china que estaba haciendo el tramo 1 del Tren Maya dejó gran parte del trabajo a su filial mexicana, China Communication Construction Company México. Porque abrieron una empresa en México. O sea, la misma empresa hizo su filial en México. ¿Para qué? Para que no se dijera que es una empresa extranjera. O sea, si vas a comer al McDonald's de cualquier lugar en tu ciudad aquí en México, no es una empresa gringa, es una empresa mexicana. Sí, porque es una franquicia y alguien en México le metió lana. Pero ¿de dónde es? O sea, ¿quién es el dueño realmente de la empresa? ¿Ese mexicano que compró la franquicia o es de los gringos el McDonald's? Lo mismo pasó con esta empresa. Los chinos son los dueños de la empresa China Communications y nomás abrieron una filial en México. ¿Para qué? Pues para decir que el capital era mexicano y que la que construyó el Tren Maya fue una empresa mexicana. ¿De verdad creen que somos estúpidos? Ay, Dios mío. Bueno, sí, porque hasta votamos por ellos. Bueno, yo no, pero muchos mexicanos. Ay. Este movimiento de hacer la empresa filial mexicana de la empresa china que hacía el tramo 1, este movimiento permitió que la construcción del tramo 1 pasara prácticamente a capitales chinos sin aparentes restricciones legales, por lo que realmente sí existe inversión de China en el Tren Maya. Vean toda la triangulación que hicieron. ¡Wow! 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 Bueno, hay un reportaje del CEO, dice las opacas inversiones del gobierno de China en México. Lo vamos a volver a leer, lo vamos a leer en podcasts posteriores y creo que hay que mandarle una copia a Claudia Sheinbaum porque pues no está enterada o se hace como se hicieron sus compañeros en el día del evento que no la vieron, así igualito se hace Claudia. En un próximo podcast vamos a hablar de las opacas inversiones del gobierno de China en México. Opacas porque casi parecía que nadie se había dado cuenta, pero sí hay mucha inversión y bueno, este es un problema. ¿Por qué? Porque vamos a ir a la negociación del TLC. A ver, Claudia Sheinbaum estaba festejando, no nos van a poner más aranceles porque nosotros hemos comprobado que hacemos todo y es más, le decimos a Estados Unidos que no nos queremos dañar, que somos bien amor y paz y todas esas estupideces que dijo en el estrado. Ahí en el Zócalo. Cuando no la pelaron, cuando la humillaron, exacto. Bueno. Pero el TLC es realmente el objetivo de Donald Trump. A ver, muchos intentan hacernos creer que la situación es a corto plazo. 2 de febrero, 2 de marzo, 2 de abril. Así ha jugado con la 4T a corto plazo, para que la gente no tenga la oportunidad de asimilar hacia dónde va este desmadre. Todo esto va hacia la negociación del TLC, del TEMEC, perdón. El TLC ya pasó. Con la negociación del TEMEC. Vamos hacia la negociación. Ahí es donde le interesa a Donald Trump.
Estos apretones porque es un extorsionador profesional y le está sacando hasta la sonrisa. La trae jodida, ya le demostró que él manda, la tiene arrodillada, comiendo de su mano. O sea, Donald Trump, a pesar del desastre que tiene en Estados Unidos ahorita por andar jugando con los aranceles, a pesar de eso, sí le está funcionando con México, porque trae de sirvienta a Claudia Sheinbaum, trae aterrada a la 4T, y las inversiones en México se están ahuyentando, que eso es lo que nos está lastimando. Están echando a correr. No hay una certeza. Pero los empresarios no están corriendo por esto de los aranceles del 2 de abril. No. Los empresarios se están echando a correr porque viene la negociación del TEMEC y hay mucha posibilidad de que este tratado termine cambiando completamente y poniéndolo Donald Trump de una manera en que solamente los gringos ganen. Así de sencillo. ¿Y de qué manera puedes hacerlo? Pues primero exhibiendo al gobierno de México por haber estado jugando con China cuando tenía un acuerdo celebrado con Estados Unidos. Sencillo. A ver, sí se pasaron de listos en este país y lo sabemos todos. A ver, no hay necesidad de ser, y esto es muy claro. Y si hay algún chairo por aquí de esos que mandan a revisar el canal, a ver, no hay necesidad de ser un gran economista. Hay que vivir en México para darse cuenta que de pronto los productos chinos, están en todos lados y han sustituido todo. O sea, de verdad, hay producto chino hasta en donde menos uno se imagina. Productos de cocina, medicamentos, aparatos deportivos, instrumentos musicales, maquinaria, herramienta, textiles, electrónicos. O sea, los productos chinos están impresionantemente metidos en este país. Si eso lo han logrado, ahora imagínense cuánto financiamiento hay que utilizó López Obrador. Apenas un economista en un webinar en el que estuvimos se preguntaba, dice, lo que no me entiendo es dónde metieron el dinero. Porque tuvieron el dinero del fondo emergente, tuvieron una buena racha de ingresos, han subido la recaudación porque son los que más le han cobrado impuestos a la gente, y de pronto tienen un endeudamiento de 6,000 millones. Así dice él, haciendo las cuentas, no se fue en los programas sociales, ni se fue en las obras emblemáticas, porque está muy claro cuánto costaron. O sea, se puede hacer la cuenta muy rápido de cuánto cuestan los programas sociales y cuánto costaron las obras emblemáticas de López Obrador. Y cuando revisas todo eso, este economista lo decía, cuando revisas todos estos gastos, aún así te sobra muchísimo dinero. ¿Dónde lo metieron? Yo estoy convencido que lo metieron en la campaña de Claudia Sheinbaum. Solamente así pudieron comprar conciencias, comprar todo. Y el resto del dinero, pues se han convertido en los millonarios del mundo, los López, tanto el padre como los hijos. Eso sin duda. Soy su amigo Miguel Quintana. Vamos a poner un video. Finalmente vamos a poner un video. Miren, voy a poner un video que de verdad les va a encantar esto que les voy a decir. Este video habla del financiamiento del financiamiento chino. Este video habla de cómo López Obrador nos ocultó que sí recibió dinero de China para Dos Bocas, para Pemex, con cifras y todo. Nada más que este video lo hice yo en el 2020, al inicio del 2020. O sea, este video tiene 5 años. Y hablo de datos que ocurrieron en el 2019, como este resbalón que tuvo el embajador de China, y que yo en este video que les voy a presentar
al final sostengo que no fue un resbalón, que lo hizo a propósito el embajador. Así que los dejo con este video, nada más que tiene un pequeño detalle. Alguna vez me lo llegaron a censurar porque este video es de los que yo hacía para una empresa de noticias. Así que si de pronto no ven el video es porque YouTube me lo quitó. Por eso lo voy a dejar al final. Si logramos que el video esté acá arriba, ya la hicimos, porque se van a enterar de muchas cosas que desde hace 5 años se venía advirtiendo. Y que Hugo López Obrador sí utilizó dinero de China para financiar Pemex. De todos modos, yo estoy planeando volver a retomar este guión. Digo, es una columna mía. Y volver a hacerlo porque sí, de pronto YouTube de pronto me los llega a sancionar porque son de esta empresa de noticias para la que yo colaboraba. Los dejo con el video. Suscríbase al canal, dele click a la campanita, comparta el video, comente el video, dele like o dislike y nos vemos en un siguiente podcast. Gracias a todos. Nos vemos. En los últimos días, China es la preocupación mundial por el reciente brote de coronavirus. Pero para el gobierno de López Obrador, la preocupación por los chinos ha comenzado mucho antes. Primero, por la guerra comercial que se libra en el norte de México por el control del litio y recientemente por las declaraciones del embajador del gigante asiático en nuestro país, quien durante la inauguración del seminario Día de China detalló a la prensa que su país tiene muchos planes de invertir en México y de participar en el desarrollo de nuevos campos como la petroquímica. El embajador Xun Qingjiao soltó como balde de agua fría la confirmación de que su país realizará un financiamiento de poco más de $600 millones en la tan controvertida refinería de Dos Bocas. Expuso que el financiamiento se realizará a través del Banco de China y del ICBC, Banco Industrial y Comercial de China, el que, por cierto, es el mayor banco del mundo por capitalización de mercado. Además detalló que este financiamiento se otorga junto con el apoyo de otros bancos internacionales, de los cuales no reveló nombres. Hay financiamiento chino en el proyecto, $600 millones, más o menos, con varios bancos, dijo sin titubear al ser entrevistado. A su vez, el embajador de México en China, José Luis Bernal Rodríguez, no negó las declaraciones de su homólogo chino y agregó que actualmente se encuentran motivando a empresas mexicanas para que se acerquen a estos dos bancos chinos que ya operan en México. La estocada de los chinos fue letal y el gobierno de la República reaccionó muy tarde. Horas después de darse a conocer por distintos medios el tema del financiamiento chino, Rocío Nale, secretaria de Energía del Gobierno de México, negó que el proyecto de la refinería de Dos Bocas se construye con financiamiento de alguna institución bancaria. El proyecto del financiamiento de Dos Bocas está sustentado en financiamiento federal. No estamos sustentados por ningún banco, señalaba Nale en una entrevista y presumía que el proyecto está financiado en una partida especial de inversión para Pemex. Detalló que en el presupuesto para este año se tienen autorizados 41,000 millones de pesos sumados a los 49,000 millones de pesos que fueron asignados el año pasado. Pero la maroma no tuvo efecto y pronto salió a la luz que los bancos chinos sí han financiado a Pemex. El embajador chino se refería a un crédito otorgado al gobierno de México en el 2019 por parte de los dos bancos antes mencionados, el cual sirvió para el rescate y capitalización de Pemex. Parte de este préstamo se destinó para mantener la solvencia financiera de la petrolera nacional y la otra parte del crédito se destinó para el financiamiento de proyectos diversos. Y aunque no quedó asentado, no es tan difícil identificar cuál es la obra en Pemex con mayor interés para el actual gobierno obradorista. La realidad es que desde el 2019 Pemex ha sido beneficiado con dinero de los bancos chinos, aun cuando la Secretaría de Energía se empeña en negarlo, argumentando que no han recibido un solo peso de ellos. Pero es su propio jefe el que la deja mal parada, pues a Nale se le olvida que en el mes de junio del año pasado López Obrador anunció desde Palacio Nacional la firma de un acuerdo con 23 bancos nacionales e internacionales para renovar líneas de crédito revolventes por $8,000 millones destinados a Pemex. El presidente presumió en ese entonces que el crédito se había conseguido con tasas de interés más bajas y mayor tiempo para fortalecer a Petróleos Mexicanos durante todo su sexenio. Finalmente el gobierno de AMLO le pidió a los chinos retractarse y con un tono muy diplomático, la embajada de China declaró que la contradicción protagonizada entre China y México por la supuesta inversión de bancos en nuestro país para la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco había sido un malentendido. Pero llama la atención que Rocío Nale le bajó el tono y declaró que posiblemente los bancos chinos
habrían otorgado préstamos a algunas empresas o a alguien bajo el concepto de trabajar en dos bocas. Es decir, que aceptaba la posibilidad de la existencia de capital chino invertido mediante terceros en la construcción de la refinería. ¿Pero qué motivó al embajador chino para hacer estas fuertes declaraciones? Resulta muy extraño que un experimentado funcionario dedicado a las labores diplomáticas entre ambos países cometa una indiscreción tan grave. Los chinos tienen mucho que reclamarle a México. Buscaron sin descanso la concesión para la explotación de los yacimientos de litio en Sonora. Pero el gobierno de Obrador faltó a su promesa de revocar la concesión otorgada en el sexenio de Peña Nieto a los canadienses. Y los chinos se tendrán que conformar con los subcontratos. Por otro lado, el megaproyecto transísmico interoceánico ya se le otorgó a Singapur y recientemente el gobierno de Trump aceleró y modificó el TEMEC dejando a China en desventaja comercial con México. Y aun cuando quedan otros proyectos donde invertir como el Tren Maya, el presidente ha declarado que no habrá empresas favoritas. Sin duda, China tiene que mover sus cartas y hacer la presión necesaria para que el gobierno de México le permita saborear una rebanada. Roosevelt decía que en política nada ocurre por casualidad. Cada vez que un acontecimiento surge, se puede estar seguro de que fue previsto para llevarse a cabo de esa manera. Ustedes tienen la última palabra. Soy Miguel Quintana. Nos vemos en un próximo video. Gracias.